Y yo les pido que vayamos a la palabra del Señor para poder compartir en esta mañana un tema denominado realmente libre. Realmente libre. Y podemos ir nosotros a Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2. Y dice: y Sarai, mujer de Abraham, que después iba a ser llamada Sara, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: he aquí ahora el Señor me ha vedado de dar a luz. Te ruego que entres a mi sierva, por ventura tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. De ahí podemos seguir avanzando al libro de Éxodo 3, versículo 11. Éxodo 3, versículo 11, cuando Dios lo llama y lo comisiona a Moisés. Y Moisés responde: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y más adelante, en ese mismo libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 1, dice: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el hermano mayor de Moisés y sacerdote, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Les voy a pedir más de su paciencia y vayamos a 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10, versículo 27. Y dice: pero algunos perversos, en otra versión dice, los hijos de Belial, dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco a Saúl y no le trajeron presente, mas Saúl disimuló. 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y así que hubo entrado a él, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Primera Reyes capítulo 11, y ahí nos vamos a quedar, versículo 1. Primera Reyes 11, versículo 1, dice: pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, junto con la hija de Faraón, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas, de los gentiles de los cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente ellas harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Amén y amén. Realmente libres es la enseñanza de esta mañana, de este día. Y todos nosotros nos consideramos que vivimos en una república, nos consideramos que somos libres por la voluntad general de los pueblos, como dijo el general don José de San Martín, por el trabajo y el esfuerzo de tantos patriotas y tantas embajadas como la de Simón Bolívar y todo su ejército, como también San Martín y su ejército, y en el cual se unieron las fuerzas de Latinoamérica para poder tener unas naciones libres, ¿de acuerdo? Todos nosotros nos consideramos libres también porque la esclavitud, el tiempo de la esclavitud se acabó y se terminó. Y también nosotros podemos ver en lo que estaba tocando de este Génesis en el capítulo 12 que leíamos, Génesis 16 que leíamos, en el versículo 1, que Sarai, la esposa de Abraham, no tenía familia, no tenía descendencia. Ella era estéril, aparte que también ya era una persona mayor de 65 años y Abraham tenía 75. Entonces la mujer dice: he aquí ahora el Señor me ha vedado el dar a luz, me ha impedido poder tener familia, dice ella. Te ruego que entres con mi sierva, que estés con mi sierva.
para que así poder tener hijos a través de ella. Miren ustedes una cosita. Israel en estos días ha sido bombardeado, hay más de 100 víctimas, la mayoría civiles, casi todos son civiles, por el grupo Hamas, un grupo terrorista que nace de los senos de Abraham también, de Ismael, de los árabes, ¿de acuerdo? Y miren ustedes lo que Sarai le sugiere a su esposo Abraham, era algo según su propio criterio, según su propio entendimiento. No tengo hijos y bueno, tengo mi sierva, mi esclava, y si ella tiene hijos es como mi hijo. Porque había una tradición que la esclava daba a luz y si la ama quería ser la madre de ese hijo, la ponía en medio de sus piernas a la esclava mientras ella pujaba y sacaba el hijo y la ama lo tomaba y decía, es mi hijo. Entonces Sarai ve eso y se propone hacerlo con Abraham. Y Abraham lo acepta. Y ese error hasta nuestros días siguen cosechando problemas por el error de Sara y de Abraham. ¿Se acuerdan? Hasta nuestros días están en problemas Israel con todo el pueblo árabe y los árabes con Israel. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos ver que a veces la decisión que se genera en tu mente, originado en costumbres, en tradiciones, como lo que le decía hace un momento, pasar el huevo, tirarse las cartas, orar y ver en las cenizas o ver en el café, que te lean las manos y todas esas cosas. Las cosas que hemos heredado de nuestras generaciones ignorantes de la palabra, esas cosas nos pueden traer consecuencias funestas y graves como sucede hasta el día de hoy con Israel. Esta mujer, Sarai y Abraham, ellos eran libres, ellos no eran esclavos de nadie. Pero sin embargo, la mente de Sara estaba esclavizada a las tradiciones y a las costumbres. En el Éxodo 3:11, cuando el Señor lo llama a Moisés, o Moisés se acerca, llamado la atención por esa zarza, y el Señor lo llama y le dice, quítate las sandalias porque esta tierra donde tú estás es santa. Y entonces él reconoce en ese momento que está entrando en tierra santa, que está entrando a la presencia del Señor, que va a estar delante de Dios y que el que está hablando en medio de la zarza de fuego es Dios, es Yahvé, es Jehová, ¿de acuerdo? Es Elohim. Entonces Moisés reconoce que es Dios y el Señor le está diciendo, vas a ir y vas a hacer tal cosa y tal otra. Y Moisés, ¿qué es lo que le dice? ¿Quién soy yo? Moisés había estado en Egipto, pero no como esclavo, había estado como una autoridad, porque fue criado en el palacio real del faraón. Moisés es expulsado de Egipto a causa que mató a un egipcio, pero él estaba vagando en los desiertos porque lo expulsaron de Egipto con la esperanza que muriera en el camino. Pero él estaba libre, no tenía amo, Moisés. Él servía a su suegro, porque era familia, porque era el padre de su esposa. Él servía a su suegro, pero él no era esclavo. Pero sin embargo, su corazón y su mente quedó esclavo ¿de qué? De su autoestima. Lo que sucedió en Egipto, al salir de Egipto y los 40 años de desierto, quebraron el autoestima de Moisés. Pongámosle 50 años atrás, Moisés era otro. Moisés era un hombre vestido de lujos, entre sedas, dormía en el palacio real, tenía autoridad sobre todo el pueblo de Egipto. Moisés no es que fuera arrogante, pero era una persona imponente por la autoridad que él tenía dentro de Egipto. Pero ahora él se consideraba que era nada, arena, que era polvo. Y su autoestima fue quebrada. Y un hombre con una autoestima quebrada, una mujer con una autoestima quebrada, no puede obedecer la palabra del Señor, no puede hacer las cosas que Dios te dice. Por consiguiente, el Señor quiere trabajar siempre en nuestra autoestima. No que nos sintamos mayor que otros, pero tampoco que nos sintamos inferior a otros. Nosotros poder saber lo que tú vales
frente a Dios en el reino de Dios como hijo, y también sobre el reino de las tinieblas, y también en la vida secular, en la vida natural. Tú eres el hijo de Dios y no tienes por qué rendirte. Por ejemplo, con eso de la pasada de huevo y con tonterías. Muchas veces la gente lo hace porque, por ejemplo, conversaba con una pareja que se van a casar y yo le decía, bueno, yo creo que está de más decirles, pero de todas maneras, en la boda, nada de licor, nada de pachanga, nada de fiesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Claro que hay familiares que ellos quieren, que esto, que el otro, pero los agasajados son ustedes. Ustedes son los que ponen la música y ellos son los que van a danzar al ritmo de ustedes. Entonces, pero uno muchas veces, por ejemplo, en el mismo caso de los matrimonios o de las bodas que van a haber, es que va a venir la tía Panchita que viene desde Italia o que viene desde el Polo Norte y va a venir y entonces y a ella le gusta su trago y le gusta su pachanga y ellos están poniendo la fiesta, ellos están poniendo la orquesta. No, el agasajado eres tú y tú eres el que dicta las cosas como deben de ser. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por tradición y por costumbre, muchas veces nosotros nos asumimos en ponernos debajo a lo que los otros decidan por nosotros. Y tú eres el que tienes que decidir. Tú tienes que tener tu autoestima bien situada porque tú eres un hijo, una hija del rey. Cuando nos veíamos el siguiente caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de 430 años, ¿de acuerdo? Y dice que el pueblo, viendo que Moisés tardaba en descender, que venía con las tablas de la ley, con los preceptos, se acercaron a Aarón, sumo sacerdote, hermano mayor de Moisés, y le dijeron, levántate, haznos dioses. De primera, la gente le falta el respeto a la investidura que Dios pone sobre el siervo, sobre el sacerdote. En los tiempos actuales, hay muchas personas, aún dentro de las iglesias, y yo no digo renuevo, digo en todas las iglesias, hay muchas personas que le faltan el respeto a la investidura del sacerdocio, del pastor, de la pastora. Y se atreven a murmurar, se atreven a criticar, se atreven a juzgar. Y lo hacen. Y no saben que eso no es porque yo sea pastor y quiero defenderme y que no hablen mal de mí, sino que no se debe hablar mal de nadie, y menos de un ungido de Jehová. Recuerden el caso de David, cuando tuvo oportunidad de matar a su escarnecedor, al rey Saúl que lo quería matar, y él con tan solo cortarle el borde del manto para decirle, tuve oportunidad de matarte pero no lo he hecho. Con tan solo cortarle la punta del manto de Saúl, él se sentía mal. Y decía, ¿cómo yo voy a extender la mano? Porque le decían, Dios ha sido bueno, le decía su ejército a David. Dios ha sido bueno y ha puesto a tu enemigo en nuestras manos, hay que matarlo. Y él decía, ¿cómo voy a extender la mano sobre el ungido de Jehová? Respeto, honra. Así el ungido de Jehová, Saúl, se equivoque, pero respeto. Y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos de este pueblo que otrora tiempo fueron esclavos? Sus padres esclavos, sus abuelos esclavos y morían esclavos. Y ellos nacieron esclavos. Y han tenido la libertad a través de Moisés por Dios. Y le van y lo conminan al sacerdote. Le dicen, levántate y haznos dioses. Le mandan y le dicen lo que tienen que hacer. Y lo hacen participar en la hechura de dioses falsos, de un becerro de oro. ¿Y por qué piden hacer un becerro de oro? Porque dice, porque este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra, no sabremos si lo vemos. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron eso? En Egipto. Tantos años de cautiverio y ellos viendo la idolatría de los egipcios y ellos también ahora tornan a ser idólatras. Había salido el pueblo de Israel de Egipto. Estaban libres, su cuerpo, sus pies estaban libres. Estaban en las arenas del desierto, está bien, pero tenían una tierra prometida de Dios a Abraham en la cual iban a llegar. Pero su mente seguía en Egipto. Así como la mujer de Lot, que el ángel le dijo, salgan y no miren para atrás. ¿Qué hizo la mujer? Sale y miró para atrás y quedó
se volvió una estatua de sal, dice. ¿Por qué? Porque el corazón de esa mujer, la mente de esa alma, de esa mujer estaba, el alma de esa mujer estaba ¿en dónde? En Sodoma. Estos judíos, estos hebreos, esta gente del pueblo de Israel sale, pero su mente seguía atada a Egipto. Y por eso en la primera oportunidad que tuvieron, como no estaba Moisés, que era el hombre fuerte ahí, en todo ese campamento, entonces lo mandonean malamente y sin respeto a Aarón para que le haga dioses. Porque ellos comenzaron a ver las cosas como cuando estaban en Egipto. Los egipcios hacían esto, los egipcios hacían el otro. Nosotros también ahora vamos a hacerlo igual. Y su mente estaba esclava de tradiciones, esclava de religiosidad, esclava de cosas. Hoy día, en estos días, por ejemplo, disculpen que tenga que tocar esto, pero es tradicional en nuestra tierra, especialmente en Lima, una procesión multitudinaria en honor al Señor de los Milagros. ¿Y eso en qué parte de la Escritura está? No dice que se haga eso. ¿Cuántas veces Jesús hizo una procesión a Yahvé, a Moisés? Nadie. ¿Cuántas veces María, que sobrevivió a Jesús después de sus 33 años, hizo una procesión, un anda, una imagen de su hijo Jesús? Nadie, nunca. ¿Cuántas veces Pedro o Juan hicieron una imagen que nos diga la palabra de María o de Jesús o de alguno de ellos mismos? Nunca. Eso fue una invención de la tradición católica que fue bien usada para poder contener al pueblo y darles algo en que creer. Haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Haznos algo físico. Y con eso ha venido jugando la religión. Demostrarnos cosas físicas, así sean de yeso, de madera. Incluso en el libro de Isaías también habla de eso. De imágenes que se cargan y que se llevan. Pero que eso no es de Dios. Esa es una aberración. Ese es un insulto al Señor. Y los egipcios lo hacían a sus dioses y el pueblo de Israel lo aprendió y lo quiso replicar. Cuando nosotros podemos ver lo que leíamos en 1 Samuel 10:27, que el rey Saúl no era un mal hombre. Fue desechado del reinado de parte de Dios a causa de su desobediencia, a causa de que no hacía las cosas como Dios le mandaba, como Dios le decía. Y la obediencia al Señor es sí o no. No es en medias tintas. El Señor no es de tonos grises. O estamos con Él o estamos contra Él. Es así de simple. Dios no nos conmina, Dios no nos obliga a que seamos devotos de Él, seguidores de Él, servidores de Él. No nos presiona. Por eso Dios nos dio un libre albedrío para decidir nosotros libremente si lo seguimos o no, si lo servimos o no. Nos dio ese libre albedrío. Pero sin embargo, muchas veces el hombre, para llevar la fiesta en paz, entre comillas, comienza a seguir costumbres, tradiciones, amigos, amigotes y amiguitas. Y acá en 1 Samuel 10:27, cuando estábamos leyendo el caso de Saúl, que dice, pero cuando Samuel lo levanta a Saúl de parte de Dios y lo pone como el primer rey de Israel, a Saúl, y era un hombre aparentemente que es hermoso, porque dice que él era del hombro para arriba, era mucho más alto que todos, era un hombre visible, un hombre hermoso, muy diferente a David, que era pequeñito, era un escuincle, era un jovencito, un adolescente. Pero sin embargo Saúl tenía porte de rey, era grande, majestuoso el hombre. Pero dice ahí que unos perversos, y en otra versión decía los hijos de Belial. ¿Y Belial qué cosa es? Belial es el príncipe, es uno de los príncipes de los infiernos. Y Belial es lo que se denomina al impío, al perverso, al autosuficiente, al orgulloso. Y dice que Belial, este demonio, ataca lanzando bolas de fuego, ataca lanzando bolas de fuego. ¿Y cuántas veces hemos sido también atacados con bolas de fuego?
Oye, me dijeron, que le dijeron que tú esto, que tú el otro, que tú allá. ¿Sabías tú que el pastor, sabías tú que el líder, sabías tú que el ujier, sabías que esto, que lo aquí, que allá? Bolas de fuego, la murmuración, la crítica, el juicio del hombre, bolas de fuego. Cuando haya un chismoso, dile hijo de Belial. Porque Belial ataca así, lanzando bolas de fuego para incendiar. Y dice ahí, miren ustedes, ellos escondidos, por eso que en esa versión que me gustó lo que encontré, los hijos de Belial. Y yo decía, ¿quiénes son los hijos de Belial? Busqué otras versiones decía unos perversos, unos impíos, etcétera, etcétera. Pero esta versión original decía los hijos de Belial. ¿Por qué? Porque estaban lanzando una bola de fuego que lo quemó al hombre, que lo quemó a ese joven, Saúl. A Saúl lo marcó lo que dijeron, porque dice, le tuvieron poco, no le trajeron presente a él, mas él disimuló. Saúl escuchó, Saúl se dio cuenta, pero él disimuló. No quiso pararlo, no quiso empezar poniéndolo en su lugar, que debería haberlo hecho eso. No es que los mate, porque él tenía autoridad. Tú estás hablando mal de mí, yo soy el rey en este momento, aunque sea un minuto de rey tengo, pero yo soy la autoridad y me lo matan ahorita. Él tenía la autoridad de hacerlo, pero no tuvo el carácter. No tuvo el carácter para poner los puntos sobre las íes. Y él consintió y aceptó la murmuración y la crítica que hubo contra él, pero lo marcó. Lo marcó de por vida. Y por eso en todo su reinado, él procuraba darle el favor al pueblo. Hacer las cosas para que el pueblo se agrade de él. Vender una buena imagen ante el pueblo. Hay dos oportunidades que le falla él a Dios. Cuando él estuvo esperando que venga el sacerdote para Samuel, para orar, para ungir, y como el pueblo se le desbandaba, él asumió la labor del sacerdote que no le correspondía y comienza a orar. Y viene el profeta Samuel y dice, ¿qué cosas has hecho? Cosas locas has hecho. Es que la gente estaba que se me desertaba porque iba a entrar en una batalla. Pero él lo hizo ¿para qué? Para agradar a la gente, para que la gente no se desencante de él. Y luego la última, que ya Dios no se la pasó, es cuando le dice, vas a entrar a los amalecitas y matas todos. Títere con cabeza que se mueve por ahí, lo matas, todos. Y cuando llega el profeta Samuel, Saúl le dice, no, ya cumplí con lo que Dios me dijo y todo está bien, vencimos a los amalecitas, matamos a todos. Y ese vaído de ovejas que escucho, ¿qué cosa es? Ah, bueno, es que el pueblo ha guardado lo mejor, la grosura, los más gorditos para sacrificárselo a tu Señor. A tu Señor todavía le dice. Y el rey de los amalecitas también lo tenían ahí, porque lo habían guardado para quedar bien con el pueblo. Porque el pueblo dijo, no, no hay que matarlo, pobrecito, tal, también de sangre real de Amalek, entonces hay que guardarlo. Y Dios le habla a través de Samuel, le dice que eso está mal. Porque ningún sacrificio vale más que la obediencia, le da a entender. Y tú has sido infiel con Dios y Dios ya te desechó. Lloró Saúl y Saúl le dice, pero no te vayas. Y delante del pueblo está conmigo y ora conmigo. Quería más agradar al pueblo que a Dios. Y eso es también el problema de los creyentes del siglo XXI, que muchas veces queremos agradar más a la gente que al mismo Dios. Que cuando Dios nos dice, no hagas esto, no hagas el otro, pues eso no está bien. Y entonces nosotros queremos agradar al pueblo, agradar a los oyentes. ¿Por qué? Porque una vez los hijos de Belial te lanzaron bolas de fuego y tú lo creíste. Lanzaron bolas de fuego contra ti, contra tu familia, contra tus padres, qué sé yo. Y tú lo creíste. Lanzaron bolas de fuego diciendo, tú naciste pobre, arruinado, vives pobre y vas a morir pobre. Y uno lo cree. Sí, esa es mi suerte, pues uno nace con estrella y yo estrellado. Entonces no tengo oportunidad en el reino de las tinieblas. El otro día yo veía, y yo siempre he mencionado algo y valoro mucho a una empresa peruana, como es Renzo Costa, y el otro día vi que hubo una celebración de felicitaciones por los 50 años de esta empresa, Renzo Costa, que bueno, quien lo inició no fue Renzo, sino fue la mamá. Y el mismo Renzo Costa, le da el lugar a la mamá. Él no se adjudica, él le da el lugar a la mamá, porque la mamá era una mujer de vida humilde, ella salió de Barrios Altos también, y ella empezó de la nada a hacer carteritas, a hacer cositas de cuero que un tío de ella curtía pieles, cueros, y comenzó de poco a lo que hoy día es Renzo Costa, que se ha extendido incluso aún en el mismo Italia, que es una nación que tiene
muchos artículos de cuero de muy buena calidad, pero aún en Italia han puesto también una sucursal de Renzo Costa. ¿Por qué? Porque ellos no se conformaron, la mujer, la madre del señor Renzo Costa, no se conformó con haber nacido en un lugar muy humilde y muy pobre, sino que ella comenzó a visionar más allá a lo que ha llegado hoy día, y ella ahora se goza viendo eso en su familia, en sus hijos y aún en sus nietos. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que debemos de tener el carácter de Cristo para poner las cosas en su lugar, para poder aclarar las cosas y no dejarnos intimidar por las bolas de fuego que lanzan contra ti. Las cosas que dicen de ti, pregúntele a Dios, ¿tiene razón de decir eso de mí? ¿He fallado en algo? Y si ha fallado en algo, reconocerlo. Y si no, seguir para adelante. Nosotros tenemos que entender que el rechazo que sufrió Saúl siendo rey, el rechazo que sufrió Saúl lo marcó para toda la vida y perdió la gran bendición que el Señor le había otorgado de poder ser el primer rey de Israel. Y después se llena su corazón de envidia, se llena su corazón de celos contra David y lo quiere matar, y ya esa historia la conocemos. Y cuando veíamos nosotros en 2 Samuel 11:3, el mismo rey David, aquel que tenía un corazón como el del Señor, pero también él tuvo su error. También él cayó. Él, un hombre libre, era un rey, pero sin embargo, su sexualidad estaba esclavizándolo. El deseo carnal, el deseo sexual en él echó raíces sobre su vida y lo aprisionó. Y él un día está en la terraza de palacio y ve a una mujer muy hermosa y la desea y pregunta quién es. Y nosotros, aquí les digo, dice, es Betsabé, le dicen sus soldados, es mujer de Urías, es casada. Y Urías es tu escudero, es uno de tus valientes, es uno de los que salieron contigo de Adulán y es su mujer. Y él no le hizo mella nada. ¿Y qué es lo que dice? Envió David a mensajeros y la tomó. Y miren ustedes la caída de este gran hombre David. Dice, terminando el versículo 4, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ella como súbdita tenía que obedecer lo que el rey le decía que hiciera, pero ella sabía que estaba mal. Ella, siendo una súbdita, siendo un NN en el reino, sabía que eso estaba mal, que eso era pecado, que eso afectaba a Dios. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, normal, la poseyó y la preñó. Él no le hizo mella, él no le hizo asco al pecado. Y muchas veces una pasión como es la del sexo, la sensualidad, que hoy por hoy, con todas las cosas y el avance de los programitas de televisión y del internet, está tan abierto para todos. Conversábamos también que antes la pornografía era exclusiva, por decirlo así, de personas mayores, personas adultas y de ciertas revistas que vendían y que no vendían a menores. Hoy día cualquier hombre, mujer, joven, adolescente, abre el internet y entra de frente a páginas de pornografía infantil o pornografía de adultos o pornografía de homosexuales. Está abierto para todos y eso comienza a esclavizar al ser humano y le comienza a decir las cosas no son tan mal como dicen. Lo que antes era malo hoy día es bueno y gózalo, disfrútalo. Mientras tienes vida, disfruta de esto. Y nosotros podemos ver que este hombre, David, era un rey, era un monarca, era una autoridad, era libre, pero su corazón y su alma quedaron esclavos de la sexualidad, como sucedió también una vez con Sansón, un hombre tan ungido por Dios. Y ¿por qué no mencionar al hijo de David? El hijo de David también recibió genéticamente, espiritualmente, el espíritu que una vez David aceptó en su vida, en su corazón. David se hizo esclavo en ese momento de la sexualidad, de estar con una mujer casada y tener hijo con ella. Y esto le transmite a Salomón, su hijo, el nuevo monarca, el que lo sigue en el trono a David. Y David
le advierte sobre lo que dice la Escritura del Señor, que no debes llegarte a otras mujeres que no sean de Israel, ni que ellas se lleguen a ti. David le advierte eso a Salomón, y Salomón cae en eso y tiene como 800 mujeres de diversos credos y reinos. Y él comienza al final de sus tiempos a levantarle templos a los dioses de sus mujeres. Él se apartó, un hombre con tanta sabiduría, con tanta riqueza, pero la sensualidad y la sexualidad lo nublaron y lo atrajeron y lo atraparon y lo hicieron esclavo a Salomón. Salomón, con toda la sabiduría, y fue esclavo de sus emociones, fue esclavo del poder y de la fama que él tenía, fue esclavo de la sexualidad, y él ahí es que termina su reino. Y a raíz de eso es que el reino de Israel se divide. Y después la historia nos cuenta que el reino de Israel tuvo muchos reyes que fueron malos, entre ellos Acab, el que termina casándose con Jezabel. Y todo a causa de ¿qué? De alguien que permitió y consintió el estar esclavizado nuevamente. No es un jueguito nada más, no tiene nada de malo. Así empiezan todos. Un drogadicto, ¿cómo empieza? Él de frente se va a la coca o al corredor de cocaína o a la pasta básica. De frente se va a eso, no. Empieza por poco, empieza por una marihuanera, por una marihuana, y empieza poco a poco a experimentar nuevas y nuevas cosas y mayores cosas, y lo lleva al final a ser esclavo de las drogas. Y igual es la pornografía, igual es la sexualidad, en la cual a veces no tiene nada de malo. Total, el hombre es como el gato, que donde cae parado y no pasa nada y seguimos para adelante y todas esas cosas. ¿Y cuántos matrimonios hay divorciados a causa del adulterio? ¿Cuántos hijos sin un hogar a causa del adulterio? ¿Cuántos matrimonios que se vienen abajo y que transmiten de generación en generación, como David se lo transmitió a Salomón? Y Salomón cae y el reino se divide. Nosotros debemos recordar siempre lo que el Señor nos muestra en Efesios 4:23, que dice: y renovaos ¿qué? En el espíritu de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Tú quieres ser realmente libre, tienes que ver cómo está tu mente, cómo está tu alma. Porque la mayor batalla es la batalla de la mente. Porque el enemigo no trabaja en tu corazón, trabaja en tus pensamientos, trabaja en tu mente. Cuando te dice, estás escuchando muchas tonterías en ese pastor, estás creyendo tantas cosas, son fantasías. Tú tienes que levantarte, tú también tienes que decidir por tu propia vida, y tú haces esto, haces el otro. Y después el enemigo nos pasa una factura, y una factura bastante grande. Y esa factura se ha extendido, por decir, a devengados. ¿Por qué? Porque va a ir de generación en generación. ¿Ustedes creen que es casualidad que hay familias que el padre o la madre tuvieron tal costumbre o costumbre mala, y el hijo o la hija también salen lo mismo, y los nietos salen en lo mismo y caen en lo mismo? Porque uno no se pudo poner como Saúl, tener el carácter suficiente para decirle alto a las cosas que no vienen de Dios o que no son agradables a Dios, y poder hacer la vida diferente. No es que uno va a criticar o juzgar a sus padres, no, pero uno no va a seguir en los mismos pecados de sus padres. Lean el libro de Crónicas de los Reyes o de los mismos reyes, y ahí encuentran que muchas veces empieza: y fulanito de tal hizo lo malo para Dios igual que su padre fulano. Porque eso se va heredando hasta que haya un valiente de carácter que se pone firme y dice: esto no va más. Yo fui una vez tal cosa, pero no va más, porque yo no quiero lo mismo para mis hijos. Y poder parar a tiempo para poder tener la real libertad. La verdadera libertad es la que nace no de tu corazón, sino de tu mente. Cuando en tu mente tú decides por ser libre, cuando en tu mente tú decides por ser diferente, cuando en tu mente tú decides por ser obediente al Señor, por seguir a Dios. Miren, empezábamos con el relato de la misma Sara, esposa de Abraham, que cualquiera dice: ay, pero Abraham, Sara son lindos, son preciosos, son inmaculados. No, también cometió su error, y el error de Sara hasta ahora se sigue arrastrando consecuencias. Y tu error también se va a seguir arrastrando sobre tus generaciones, sobre tus niños que hoy día has presentado, sobre tus hijos. Porque de entre ustedes yo espero, yo deseo
y quisiera equivocarme, pero yo deseo que ustedes sigan viniendo, los padres. Pero, y a lo que digo que quisiera equivocarme, porque yo sé que muchos de ustedes esto lo tomaron solamente como, ay, que para que mi hijito sea santo. Y ahí no nos vemos nunca más. Y eso no está bien. Porque esto no es una tradición, no es una costumbre, no es una liturgia. Esto es una decisión por el bien y el futuro de nuestros hijos. El diablo se quiere tragar a tus hijos. Los quiere despedazar a tus hijos. Y tú eres el único que puedes impedirlo. ¿Cómo así? Poniéndote firme. Firme en el Señor. Leyendo su palabra, buscando un líder, buscando un pastor que te asesore, que te guíe y poder hacer tu vida diferente a lo que tú recibiste. Dale un aplauso al Señor, pónganse de pie. Gracias te damos, Señor.